El tema de hoy, mis amados, lo han visto: honra a Dios, hazlo bien. Oramos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, escucharte, queremos ser edificados y queremos ser exhortados. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, la semana pasada comenzamos a ver algo hermoso acerca del tabernáculo. Acuérdense que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa. Y en estos últimos capítulos hemos visto que Dios llamó a Moisés y los ancianos y Aarón y Abiud están allá en lo alto, pero Moisés ha sido llevado más a lo alto y está en la misma presencia del Señor. Y allí Moisés no solamente recibe la ley, sino que también ahí renovó el pacto. Así que el pueblo, mis amados hermanos, en este momento han hecho un solemne, Dios ha hecho un solemne acto, la renovación del pacto. Pero en esa renovación del pacto, también Dios le va a mostrar al pueblo. El pueblo ahora es una nueva nación. Ahora el pueblo es un pueblo nuevo. Por tanto, el pueblo tiene una nueva libertad. El pueblo, mis amados, tiene ahora una nueva ley y por tanto se da también una nueva adoración, una nueva forma de adorar, porque Israel no adoraba a Dios allá, y si adoraba a Dios en Egipto lo adoraba a su manera, pero ahora recibe de parte de Dios la manera como han de adorar al Señor. En otras palabras, Israel recibe una nueva revelación. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, donde tuvo estos 40 días con el Señor, Moisés, hermanos, lleva un nuevo diseño. Dios le dio un diseño para hacer el tabernáculo. A lo mejor Moisés antes no tenía ni idea ni cómo hacer un tabernáculo, pero Dios le muestra el diseño de cómo él ha de hacer el tabernáculo. En los 2 capítulos que hemos leído, Moisés recibe todas las indicaciones, las precisiones exactas, tantos codos de largo, tantos codos de ancho y con todos los colores, las cortinas. Y no debía de fallar Moisés ni 1 milímetro en nada. Tenía que hacer las cosas bien. Así que, mis amados, el pueblo es el que va a proveer todo para la construcción del tabernáculo. Y ante ello, mis amados, el pueblo debía de honrar a Dios para la construcción del tabernáculo. Y en primer lugar, mis amados, honrar a Dios, hazlo bien. ¿Quieres ir conmigo al versículo 1, capítulo 26? Mantén tu Biblia abierta. Y vamos a ver, en primer lugar, honra a Dios estando atentos a sus instrucciones y dando obediencia perfecta. Versículo 1, ¿qué dice? Harás el tabernáculo de 10 cortinas, de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Y continúa todas las especificaciones. Así que, mis amados, en primer lugar, Moisés y el pueblo tenían que honrar a Dios estando atento a las instrucciones. Dios le dijo: harás el tabernáculo de tanto por tanto, con telas finas, con pieles finas, con oro, con plata, con bronce, con madera de acacia, todas las especificaciones. Tenía que estar atento Moisés y el pueblo, pero no solamente saber las instrucciones, sino obedecer al pie de la letra las instrucciones divinas. Así que, mis amados, deben oír bien y deben obedecer bien. Si el pueblo ha de honrar a Dios, ha de hacerlo bien. ¿Me explico?
El pueblo ha de honrar a Dios, ha de hacerlo bien. En primer lugar, un inciso del punto número 1 es el tabernáculo. El tabernáculo. Ya vimos, hermanos, que tenía que hacerse el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Dijimos. Mis amados, el tabernáculo, en otras palabras, era el palacio de Dios. El tabernáculo era el palacio terrenal del rey de Israel. El tabernáculo, mis amados, era el lugar de adoración del pueblo de Israel. El tabernáculo, mis amados, era el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios y Dios con el pueblo. Y por eso tenía que hacerse bien el tabernáculo. Por otro lado, sus cortinas. Sus cortinas, hermanos, y las cortinas tenían que hacerse con todas las especificaciones, con todas las medidas exactas, con los materiales que Dios había solicitado. Como dice el versículo 1, dice 10 cortinas de lino torcido. ¿Sabe qué quiere decir eso? No es que agarraban la tela del lino y lo torcían, era el acabado. En otra versión dice lino fino. No era cualquier lino, no era de segunda o de tercera, era lino de primera. Así que, mis amados, entonces tenían que honrar a Dios y tenían que hacerlo bien. Así que, mis amados, Dios espera que si hemos de honrar a Dios, lo hagamos bien, ¿no? Y aquí entonces Moisés, repito, tenía que hacer el tabernáculo con todas las medidas exactas, con los tipos de telas exactas. No eran imitaciones, ¿no? No eran telas de imitación, eran telas finas. Y por tanto, mis amados, con los colores precisos lo tenían que hacer. Versículo 31, ¿quieres ir conmigo nuevamente? Capítulo 26, 31. ¿Qué dice el 31? También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho, ¿qué dice? De obra primorosa. ¿Qué quiere decir la palabra primorosa? La palabra primorosa aparece en el primer versículo y aparece en este versículo 31. ¿Qué quiere decir la palabra primorosa? Miren, esté atento, no está allí, se lo digo. ¿Sabe qué dice la Biblia en lenguaje sencillo? Dice, el bordado debe ser un trabajo bien hecho. Eso quiere decir, bien hecho. También quiere decir, mis amados, en la TLA dice, el bordado, en las Américas dice, será obra de hábil artífice. Así que, mis amados, las cortinas y todos los diseños eran hechos por hábil artífice. Si el pueblo tenía que honrar a Dios, tenía que hacerlo bien. ¿Estamos bien, hermanos? Tenía que hacerlo bien. Así que de ahí viene el tema. Honra a Dios, hazlo bien. Amados, en un sentido les decía hace un momento que el tabernáculo era el palacio del rey, el palacio del rey de Israel. Y decía también que el tabernáculo era un lugar del culto donde el pueblo presentaba su sacrificio, donde el pueblo presentaría su ofrenda, donde el pueblo presentaría su adoración a Dios. Así que, mis amados, Dios sería el rey de forma
terrenal, aunque Dios es rey de todo el universo. Y entonces, amados, Dios ordenó que hicieran el tabernáculo para Él. A ese tabernáculo se le llamó también el santuario, el lugar santo, la habitación santa. Y Dios, amados, ahí había de tener y mostrar su santa presencia. A lo mejor más adelante mostremos ese edificio que se construye con puras cortinas. Estaba dividido el lugar en dos partes, en el lugar santo y lugar santísimo. Una idea: lugar santo es donde está el público aquí ahorita, y el lugar santísimo es la parte que está aquí. Pero había una cortina que los protegía, y no podía pasar cualquier persona al lugar santo. Entonces, mis amados, ese era el tabernáculo. Pero Dios ordenó que se hiciese bien, ¿no es cierto? Amados, que si el pueblo, en toda la Biblia encontramos que si el pueblo había de honrar a Dios, tenía que hacerlo bien, ¿sí? Por ejemplo, en capítulos anteriores, capítulo 12, por ejemplo, Dios pidió que sacrificaran corderos para celebrar la Pascua, ¿se acuerdan? ¿Y cómo tenía que hacer ese cordero? Tenía que ser limpio, sin tacha, sin enfermedad, que no era ciego ni cojo, nada. Tenía que ser limpio. El pueblo tenía que obedecer al Señor. Si alguien presentaba algún cordero dañado, enfermo, no era recibido por Dios. Amados, encontramos en la Biblia, por ejemplo, en Génesis 4:4, cuando Abel presentó su ofrenda al Señor, dice la Biblia, y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Así que, mis amados, Dios instruyó en toda la Biblia que si hay que honrar a Dios, hay que hacerlo bien. En el mismo Génesis capítulo 8, su versículo 20, ¿se acuerdan ustedes cuando después del diluvio las aguas descendieron? El arca tocó tierra y lo primero que hizo Noé fue presentar holocausto, presentar su acción de gracia al Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Déjenme leer el capítulo 8, versículo 20. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Noé tomó animal y ave limpia, pura, y Dios se agradó de él. ¿Qué nos enseña la palabra entonces, mis amados? Que si hemos de honrar a Dios, tenemos que hacerlo bien. Amada iglesia, yo pregunto, el culto, la adoración que usted y yo presentamos al Señor, ¿cómo es? ¿Es de calidad? ¿Cómo es tu adoración al Señor? ¿Con qué tiempo te preparaste para venir hoy? ¿Te preparaste mental y espiritualmente hoy a las 8, a las 9 o a las 10? ¿O fue desde ayer que preparaste todo? Tu ropa, tu ofrenda, tu Biblia, tu himnario. O hasta hoy buscabas la Biblia, ¿a dónde estará? O hasta hoy buscabas, ¿y qué ropa he de llevar? ¿Cómo te preparas? ¿Con qué tiempo, con qué calidad vienes delante del Señor? Amados, si usted va a dirigir un culto, ¿cómo lo debe hacer? Bien. Si usted va a cantar en el coro, ¿cómo lo va a hacer?
hágalo bien, ¿no? Si usted va a servir en un ministerio de la iglesia, ¿cómo lo va a hacer? Hágalo bien. Todo. Si has de honrar a Dios, mis amados, hagámoslo bien. En segundo lugar, mis amados, honra a Dios, hazlo bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como la obra perfecta que Dios mostró a Moisés. ¿Quieres ir al capítulo 27, versículo 8? En tu Biblia, capítulo 27, versículo 8. Vamos a ver cómo Dios mostró a Moisés un tabernáculo perfecto. Y así Moisés lo tenía que hacer. ¿Qué dice el 8? Lo harás hueco de tablas, de madera, que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. En otra versión dice, exactamente como el que se te mostró en el monte. Como el que se te mostró en el monte, así lo harás. Hermanos, yo me pregunté y no encontré la respuesta. No sé, allá en el monte Sinaí no había un tabernáculo. O sea, antes de que Dios bajara en la nube y en fuego y en trueno, no había tabernáculo. Moisés subió 40 días y en estos 40 días recibió la ley, todas las instrucciones, la renovación del pacto y las instrucciones para hacer el tabernáculo. ¿Será que Dios se lo mostró en visión a Moisés? ¿Será que Dios se lo mostró en sueño a Moisés? ¿Será que Dios bajó y construyó literalmente un tabernáculo? Yo no se los puedo decir. Pero lo cierto es que Moisés vio el tabernáculo original que Dios le mostró. Moisés allá en el monte vio no una réplica, el original. Y Dios le dice, Moisés, así como se te ha mostrado, así como has visto este tabernáculo, así como has visto este altar, así lo vas a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, en otras palabras, Dios está diciendo, Moisés, si has de hacer algo, hazlo bien, como se te fue mostrado. Amada iglesia, hablemos del altar en primer lugar, en ese sentido. El altar. Dios mostró entonces el tabernáculo a Moisés, allá en lo alto, como ya dijimos. Y vimos, amados hermanos, también que tenía que haber un altar. Ahí está el altar. Era más o menos el altar así. ¿Qué pasaba en ese altar? ¿Qué sucedía en ese altar? ¿Qué se hacía en ese altar? Se presentaban los sacrificios, los holocaustos al Señor. ¿Esto qué nos enseña, mis amados? Antes de que te explique qué significa, hermanos, lo que aprendemos aquí, cuando Dios le dice a Moisés, así como lo has visto, así hazlo, es que tú y yo también tenemos que adorar a Dios, tal como Dios nos los ha mostrado. Ninguno de nosotros está llamado a inventar formas de adoración. Ninguno de nosotros está llamado a crear otras formas de adoración. Tenemos que ir a la Biblia y en la Biblia se muestra, Dios muestra específicamente cómo Él debe ser adorado. Y yo me preguntaba cuando reflexionaba en esto, ¿y dónde sacó esa gente acerca de las borracheras espirituales? ¿Dónde sacó la gente eso de vómitos, caídas? ¿De dónde sacaron? Si en la Biblia nunca se instruye. En la Biblia, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se muestra claramente cómo tú y yo debemos adorar al Señor.
Él lo ha mostrado. Solo tenemos que ir a la palabra. La Biblia te dice cómo debes honrar a Dios, como tú y yo debemos honrar a Dios. La Biblia dice cómo tú y yo debemos amar a Dios. La Biblia dice que como tú y yo debemos amar al prójimo, porque amando al prójimo también honramos a Dios. Y amados hermanos, entonces encontramos en la Biblia que honrar a Dios es dar a Él lo mejor, porque Él lo mostró cuando su Hijo fue a la cruz. Él dio lo mejor. Él dio todo. Esa muestra nos enseña a nosotros cómo debemos nosotros honrar a Dios. Lo vemos, hermanos, en la obra perfecta del Padre en su Hijo. El altar, amados hermanos, hablando del altar, ahí donde se ofrecían los sacrificios, donde se efectuaban los sacrificios constantemente, ¿sí? Donde el pueblo presenciaba visualmente, presencialmente, cómo adoraban a Dios presentando su ofrenda, su holocausto al Señor. Sin ese sacrificio no había perdón. Sin esa ofrenda no había perdón, no había restauración. Y esto apunta, mis amados, al sacrificio perfecto de Jesucristo. Cuando usted tenga la bendición y la oportunidad de leer Hebreos, usted va a encontrar en Hebreos que Jesucristo hizo el sacrificio perfecto. Y ya no hay que añadir más a la obra de Jesucristo. Él dio lo mejor. Y ahí se nos revela y se nos muestra que nosotros también tenemos que dar al Señor lo mejor. Si vas a dar al Señor un tiempo, dáselo de calidad. Si vas a dar al Señor tus dones, de calidad. Si vas a servir al Señor, hazlo de calidad. Pero hagámoslo bien. Amados, Dios todo lo ha hecho perfecto en su Hijo. Ahora usted y yo estamos llamados a honrar a Dios y a hacerlo bien. Que Dios nos bendiga.